Nace en 1798 en Francia, en la ciudad de Montpellier, misma ciudad en la que muere en el año de 1857. Creció en una familia muy católica. En 1814 ingresa a la Escuela Politécnica de París, obteniendo el título en Ciencias e Ingeniería. En 1816 fue profesor de matemáticas. Debido a la crisis económica que se estaba viviendo, intentó suicidarse, arrojándose al río Sena. Sin embargo, no lo logró debido a que lo rescatan. Es fundador de la escuela positivista y también es considerado precursor de la sociología moderna. Fue Una de alumno sus de principales Saint-Simon. obras fue Curso de Filosofía Positiva en el año de 1842, que lo dejó por causas de salud. En el año de 1844 fue el discurso sobre espíritu positivo. De 1851 a 1854 hizo el sistema de política positiva y en el año de 1851 retomó el curso que había abandonado en el año de El 1842. contexto sociohistórico de Comte empieza en los años de 1798 a 1897, en el cual el positivismo comtiano fue la filosofía dominante en buena parte del siglo XIX. Él buscaba una reforma social orientada hacia una sociedad gobernada por científicos. La Revolución Francesa de 1848 buscaba reformar la constitución del Estado para que el pueblo, el proletariado, pudiese participar en decisiones políticas del gobierno. Lo mencionado anteriormente surgió a raíz de que la clase trabajadora estaba sumergida en la miseria por la implantación del maquinismo industrial. Comte describe a la sociedad como un organismo vivo que tiene una estructura y sus partes no funcionan de manera independiente. Concibe a la sociedad como una estructura en la que cada miembro ejerce una función distinta y cada parte es interdependiente. Cada elemento tiene una función que contribuye a la evolución social, al desarrollo. Comte recoge las ideas del positivismo y la aplica al estudio de la sociedad, llegando a enunciar leyes universales que nos permiten ver el futuro de la sociedad mediante la observación Una de de sus esta. principales problemáticas fue tiempos de monarquía absoluta, aristocracia, la burguesía, el inicio del capitalismo, existía la población inculta y era como lo contrario a lo que estaba pasando en la Las ilustración. soluciones que se dieron ante estas problemáticas fueron la llegada de los republicanos a las políticas francesas y en estas se incorporaron lo que se podría denominar el sufragio universal, la incorporación de ideas socialistas en pro de los derechos de la clase obrera y la vigorización del anhelo nacionalista y de unificación de los pueblos franceses. Entre las aportaciones encontramos el curso de filosofía positiva, sistema de política positiva, catecismo positivista, el concepto de sociedad y, dentro de la jerarquía de ciencias positivas que van de lo abstracto a lo concreto, de lo macro a lo micro, como matemáticas, astronomía, física, química, biología, posiciona en sexto lugar a la sociología o física social. Esto debido a que gracias a la observación y comparación se pueden identificar leyes sociales escritas y no escritas en una población, logrando comparar diferentes sociedades y sus fenómenos Se sociales. le considera padre de la sociología a Augusto Comte porque él le dio las bases a esta nueva ciencia y le dio el nombre de sociología en el año de 1838. La ley de los tres estadios. El padre de esta ley fue Comte y lo estipuló en su obra llamada La filosofía positiva. En ella afirma que el espíritu humano en su interpretación de la realidad recorre tres estadios de manera sucesiva. Uno es el teológico, en el cual predomina la imaginación y lo sobrenatural. El segundo es el metafísico, que sustituye lo mencionado anteriormente por lo ontológico, dirigido hacia la esencia y lo que puede ser palpable. Y el tercero se inclina hacia un método científico y solo es admisible lo que es observable, medible y cuantificable, el cual se le conoce como Los positivo. ejemplos del positivismo en Europa es la Revolución Francesa, el humanismo y la Ilustración. Positivismo en México se dividieron en tres partes: el metafísico, teológico y finalmente el positivismo. En el metafísico encontramos donde estaba en pleno auge la burguesía. En lo teológico
fue la época de México independiente, donde estaban los liberales y los conservadores, y finalmente en el positivismo fue cuando se gana la guerra de los liberales. Lo que se conoce como positivismo en México surgió con el expresidente Benito Juárez, en lo cual estipuló las leyes de reforma. Esas leyes fueron expedidas en el año de 1857 y en el cual se ordenaba la separación del clérigo con el Estado y se buscaba que todos los ciudadanos tuvieran los mismos derechos. Juárez decía que dentro del marco de la educación pública era necesario el laicismo y se buscaba que se inculcaran ideas humanistas y libertarias enfocadas a las ciencias. La nueva unión de la educación era entre Estado y sociedad.